Ok, buenos días, buenas tardes. A continuación, este equipo les presentará el tema de modelo de regresión simple y correlación. El equipo está conformado por Ariel Esteves, Iván Rodrigo y Axel Giovanni. Como se muestra, este va a ser el contenido del paso parte por parte, como se vaya explicando. Comencemos por lo que es regresión lineal simple. Bien, para Bejas-Sur en 1982, el modelo de regresión lineal simple es un método por el cual permite obtener o saber conocer la viabilidad de ciertas variables con respecto a otras variables o con una variable en este caso, dado que es la regresión simple. También adicionando a eso, Camacho y Arias en el 2006 también agrega que funciona para describir la relación y la predicción de los datos, esto haciendo énfasis a que la obtención de los resultados permite de una cierta forma saber qué tanto estas variables se van explicando entre sí. Y también junto con esto, dar una predicción a futuro con estos datos. Continuemos con la parte que es la correlación. La correlación para Roy García y colaboradores en el 2009, para ellos menciona que, como anteriormente se había dicho, se explica de una, qué tanto explica una variable a la otra. Esto se refiere a describir la fuerza en la que las variables se relacionan. La dirección de las variables, o en este caso sería R, por ejemplo, en las tablas que se ven en las imágenes, vemos eso es lo que significa R. Si es positivo o es negativo, va a ser la línea de tendencia que va a tener. Ok, continuemos con la explicación del caso de estudio, que es las películas más taquilleras de los últimos 5 años. Bueno, según Martínez y colaboradores en 2010, la industria cinematográfica pues es uno de los sectores de la economía con altas oportunidades de crecimiento, ya que es rentable, promueve la difusión de cultura de diversos países y se encuentra en constante crecimiento, ya que es un mercado que siempre está abarcado. Como sabemos, pues los cines siempre están llenos de funciones, entonces es un sector que está en constante desarrollo. Entonces, tomando esto en cuenta, lo que se busca es con un modelo de regresión lineal simple encontrar si existe relación del presupuesto de las películas con la recaudación en cines de las mismas, por lo cual pasamos a definir las variables de estudio, comenzando con las películas, que según Miranda y colaboradores en el 2021, estas se conciben como representaciones gráficas y visuales de acontecimientos y juicios que se encuentran en el ambiente y de la humanidad en sí. Estos inmersos en un tiempo y espacio particular. Las películas, a pesar de que tienen ficción dentro de ellas y tienen también dramatización, que de hecho es lo que se encuentra bastante, aunque las películas están basadas en hechos reales, sí representan mucho del conjunto de la sociedad, de la moral y de la ética de la misma sociedad. Entonces, esto se hace pues principalmente con el fin de obtener una remuneración económica, pero también con el fin de representar a todo lo que concibe la sociedad en sí. Muy bien. Entonces, como variable independiente tenemos al presupuesto, que según Arias y colaboradores en el 2019 afirman que este se refiere a todas las erogaciones de recursos que se dan en el proceso del desarrollo de una película para poder abarcar en su totalidad las necesidades que surgen en el filme de la misma. Esta considera también las aportaciones que no tienen un costo monetario como tal, pero se ven reflejadas una vez que la película ya se encuentra dentro del mercado. Esto se puede conceptualizar como mano de obra donada o incluso recursos materiales que se donan, o algo que sí tiene un costo monetario real, pues son los costos del marketing y de distribución de las películas. Sin embargo, estas no se presentan como tal en los informes del presupuesto inicial, sino que se ven hasta postproducción.
Entonces, eso es lo que Arias y los colaboradores definen como el presupuesto. Sin embargo, para este estudio simplemente se va a considerar el presupuesto con el cual se muestran en pues las páginas de internet y bases de datos abiertas al público sobre lo que se gastó en las películas. Y como variable dependiente tenemos a la recaudación, que para Pérez Rufí y Castro Higueras en el 2020, esta refiere a los beneficios comerciales que se obtienen por el hecho de que una película esté reproduciéndose en salas de cine. Esta, a su vez, pues está influenciada por todas las estrategias de desarrollo y de distribución que se invierten en las mismas películas. Entonces, también como mencionaba anteriormente, para este caso de estudio también se ocupan los datos de las mismas páginas de internet sobre las películas más taquilleras de los años y no siempre significa que una alta recaudación sea un éxito de una película, ya que diversas fuentes el éxito de una película se basa en que supere 3 veces su presupuesto, ya que por lo general los gastos de marketing y distribución son casi iguales al presupuesto inicial que se tiene y que se muestra en las bases de datos abiertas. Entonces, así es como podemos definir las variables de este modelo. También aquí tenemos los datos descriptivos, que son las medidas de tendencia central y de dispersión. Tenemos un rango de 341 millones de dólares en el presupuesto y de 2.729.439.100 millones de dólares en la recaudación, teniendo como promedio que las 50 películas que se tomaron para este modelo tuvieron un presupuesto de 160.760.000 dólares y de recaudación tuvieron en promedio 784.689.058.58 dólares. Y de desviación estándar encontramos que sí es un poco alta del presupuesto, es de 77.531.971.022 dólares y de la recaudación es de 514.440.254.140 millones de dólares. Y la varianza, pues sí, son muchísimo más altas y esas de hecho se muestran con exponente, la primera con exponente 15 y la segunda con exponente 17 respectivamente. Es importante mencionar que nosotros analizamos los datos de 50 películas, las cuales se consideraron desde los últimos 5 años, entendiéndose que son 10 películas por cada año, sin considerar el año 2020, ya que en este, por motivos de pandemia, existieron diferentes razones por las cuales existían, o más bien no hubo los datos necesarios para poder completar este, este, este periodo de tiempo, por lo cual se tomó como 2019 el último año. Y también para esto, ya una vez teniendo la conceptualización de cada una de las variables, solamente como resumen, tenemos como la variable independiente el presupuesto para cada una de estas películas y como variable dependiente la recaudación. Ahora tenemos las fórmulas en las cuales podemos encontrar el valor del coeficiente de correlación R, y para ello tenemos primero que encontrar el valor de beta 1 y beta 0, siendo beta 0 el intercepto de la pendiente con el eje y beta 1 siendo el valor de la pendiente con el cual se va a estar comportando esta misma. Para beta 1 tenemos la sumatoria de x menos la media de x multiplicada por y menos la media de y, todo esto dividido sobre la sumatoria de x menos la media de x al cuadrado. Y para beta 0 tenemos la media de y menos el valor obtenido en beta 1 multiplicado por la media de x. Para el valor de r tenemos la sumatoria de x menos la media de x multiplicado por y menos la media de y. Todo esto sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de menos la media de x al cuadrado por la sumatoria de y menos la media de y al cuadrado. Para la ecuación, tenemos primero que en beta 1, ya una vez sustituyendo los datos,
Con los datos obtenidos, obtenemos que para beta uno tenemos $3.45 y para beta cero obtenemos como resultado 230.541.645 dólares. Ahora, una vez sustituyendo los mismos valores para R, obtenemos en total un coeficiente de correlación de 0.51. ¿Qué nos dice este valor? Entendiendo que este valor, entre más se acerque a 1, quiere decir que existe una correlación perfecta, y entre más se acerca a 0, quiere decir que es una correlación nula. El valor de 0.51 nos indica una correlación positiva considerable. Y a continuación, a través de un diagrama de dispersión, para poder entenderlo de una mejor manera visual, encontramos, primero que nada, lo desarrollamos en dos software. El primero fue en Excel de la versión 2016 y el segundo fue en la versión de SPSS en su versión 26. Aquí podemos encontrar que los datos son, bueno, son los mismos, y cómo es el comportamiento de estos. Podemos encontrar que sí, tal cual como lo dice el valor, es una correlación positiva considerable, ya que los datos podemos encontrar que sí existe cierta dispersión entre ellos, pero que de cierta manera sí mantiene una tendencia positiva. Y para el valor, bueno, y para la ecuación de Y, obtenemos que, o sustituyéndola, obtenemos como 2.31 exponente 8 más 3.45 multiplicado por el valor de error. Analizando el resultado, podemos entender que sí existe una correlación entre el presupuesto invertido y la retribución de las películas, por lo que podemos entender que a mayor presupuesto de producción, mayor será la retribución por parte del público. Aunque, como tenemos un valor de 0.52, esto indica que para este caso explica solamente el 52% del modelo. Ya sería analizar más a fondo con la ayuda de una correlación múltiple, por ejemplo, para poder encontrar qué otros factores explican mejor o más completo este modelo, para poder entender qué más o qué otros factores existen para poder entender el 100%. Pero por el momento, para este modelo se explica el 52%. Bueno, como se puede visualizar en pantalla, eh, no hubo ninguna variable eliminada en el modelo, ya que es un modelo de regresión lineal simple. Entonces solo se considera una variable dependiente y una independiente que ya fueron definidas anteriormente. Después muestra un resumen del modelo. Como lo mencionaba mi compañero, el coeficiente de correlación es de 0.52. El coeficiente de determinación es de 0.270. Esto quiere decir que el 27% de la variabilidad en la recaudación de las películas es explicada por su presupuesto. Y el R cuadrado ajustado en este caso no aplica tanto porque este explica si mientras más cercano sea a cero, explica que hay otras variables que explican mejor a la variable dependiente. Pero en este caso, como solo se consideró una independiente, no aporta tanto al entendimiento del modelo. También como se mencionaba anteriormente y como se pudo visualizar en los diagramas de dispersión, que de hecho son los mismos, pero realizados en diferentes softwares, la desviación estándar para ambos es bastante alta, entonces sí se muestra bastante dispersión con respecto de la media de los datos. Sin embargo, esa misma dispersión sí no es tan alta como para que el coeficiente de correlación sea tan bajo o nulo, por lo cual es considerable. También podemos ver que por medio de SPSS se pudo comprobar los valores de beta y de beta cero, en los cuales se muestra en la imagen los valores de beta uno como B y el valor de beta cero abajo, y también la significancia de ambos. El hecho de que un dato sea significante y que se acerque más a cero significa que es altamente improbable que las diferencias observables entre los grupos se daban al azar, lo cual también se puede comprobar con el ANOVA, que al final muestra una significancia cero, por lo cual los cambios pues en la recaudación de las películas no es al azar, sino que hay otras variables que pueden explicar
pero por el momento solamente son estas. Y también se muestra la tabla de correlaciones que ya fue explicada anteriormente. Como mencionábamos anteriormente, por medio de CPSS se puede visualizar la gráfica, bueno, el diagrama de dispersión del modelo, en el cual se tiene la línea de tendencia, bueno, la línea de regresión y se muestran los datos. Estos sí son dispersos, pero no tan altos con respecto de la media, y asimismo se visualiza la ecuación de Y pues dentro del diagrama y la correlación de 0,52, siendo positiva considerable. También se elabora un análisis residual en el mismo programa SPSS en la versión 26, en donde podemos encontrar cómo se comportan los datos, cómo se van comportando conforme uno a los otros. Y en el análisis residual, recordemos que es importante que los valores se encuentren en los valores de -2 a 2 positivos. Y en este caso podemos encontrar dentro de la gráfica que sí existen dos valores que están fuera de los positivos. En este caso se encuentra ese primer valor, obteniendo un valor cercano a 2,3, y el último valor que aquí encontramos, obteniendo un valor cercano a 3,001 más o menos. Entonces, en este caso sí existen datos que sobrepasan este rango de 2 y -2. Por lo tanto, se puede entender el comportamiento de los datos en este análisis residual. También cabe mencionar que en base al análisis residual, el hecho de que los datos se salgan del 2 positivo o del -2 significa que el modelo no explica al 100% las variables, por lo cual tendrían que haber ajustes dentro de las mismas para que el modelo sea más preciso. Se pudo ver desde la correlación que, a pesar de que es positiva, no es tan alta, y no, el presupuesto no explica si una película va a tener pues alta recaudación o baja recaudación. Y también se puede ver con el análisis residual de una manera más sintetizada, por lo cual el modelo no explica al 100% las variables. Bien, a continuación se les dará un video donde mostrarán el ejemplo de cómo se realiza un modelo de regresión lineal y pues a verlo. Más de las columnas. La primera columna nos da 27, la segunda columna nos da 35, la tercera columna nos da 135, la última columna nos da 111. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. N en este caso es 8, la suma de x y por y es 135, la suma de las x es 27, la suma de las y es 35, n es 8, la suma de las x cuadrada es 111 y la suma de las x 27 al cuadrado. Esto es 45 sobre 53, que en decimales es 0,849. Por otro lado, b es igual al promedio de las 10, que es 27 octavos, menos m, que es 45 sobre 53, por el promedio de las x, que es 27 entre 8. Me equivoqué. Es 35 entre 8. Eso es 80 sobre 53. Y eso es 1,509. Ahí está lo que obtuvimos. Vamos a verificar un poco
por medio de la gráfica. Vamos a graficar cada uno de los puntos. El 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 5, 5, 6, 7. Y ahora vamos a graficar la recta. En 0, x igual a 0, obtenemos 1.5. Entonces aproximadamente en este punto. Y en 6 nos queda y igual a 0.8491 por 6 más 1.5094. Esto es 6.064. Ese punto está aproximadamente aquí. Entonces unimos los puntos con una recta y eso es lo que obtenemos. El problema que ahora te pedimos es que resuelvas lo siguiente. Ya obtuvimos la ecuación de la recta, ahora queremos la ecuación, perdón, el valor de SR. Recuerda que SR, la suma de cuadrados de residuos, es igual a la suma desde I igual 1 hasta N de YI menos MXI, paréntesis, más B, al cuadrado. Bien, una vez concluido el video y toda la presentación, el equipo concluye que al final el modelo de regresión lineal simple es una herramienta que, como anteriormente habíamos mencionado, permite entender y predecir también las variables. En nuestro ejemplo que utilizamos, se trató de predecir o no predecir, sino más bien explicar que si se invierte más en una película, más recaudación iba a tener. Esto para dar la explicación a las variables y su correlación. Ah, también se obtuvo dentro del ejemplo lo que fue la línea de tendencia o la línea de regresión, que muestra la dirección, como habíamos anteriormente dicho, de R, y a partir de todos esos datos se llega a obtener una decisión o sirve para tomar decisiones a futuro. En este caso del ejemplo que tuvimos, fue que si se invierte más, entonces se recaudaría más. Dado que el modelo que explicó y que anteriormente se había dicho, el resultado fue de 0.5, que nada más explicaba la mitad de lo que es que no explica todo el modelo. Pero al menos una parte sí que la explica. Al menos nos funciona para poder llegar a tomar otras decisiones y así a saber actuar a futuro. También es importante mencionar en este punto que como existieron diversos estadísticos, por ejemplo, el análisis residual que mostró que el modelo no explica del todo las variables, aquí se podrían considerar algunas otras variables. Al ser simple, pues solamente se considera uno, pero un modelo de regresión lineal múltiple podría explicar más la recaudación de las películas en el cine. Aquí podrían entrar variables tal vez como el género de las películas, los mercados objetivos, incluso también los gastos de la mercadotecnia y de la distribución, también vaya, las opiniones sobre los elencos de las películas inmersas en los análisis. Podrían entrar muchísimas más variables que podrían explicar al 100% o por lo menos un poco más acercado al 100% la, pues, la recaudación de las películas en los cines. Y ya como punto de vista por parte de todo el grupo, en la carrera de ingeniería en gestión empresarial, este tema nos sirve de bastante importancia, ya no solamente independientemente si es simple o no, dado que incluso el resultado nos demuestra que podemos hacer más. Como anteriormente se había dicho, el ejemplo que tuvimos nos demuestra que podemos utilizar un modelo mayor, que sería el de regresión múltiple, donde podemos meter más variables que puedan explicar completo o lo más cercano a explicarlo por completo el tema. Esto para la carrera es bastante valioso a la hora de que en una empresa se trabaja y en cualquier tipo de empresa se tienen variables, ya sea en ventas, ya sea en producción, entre otras cosas.
No estamos hablando de una industria en específico, puede ser desde farmacéutica, de lo que es las películas, una de producción de cualquier tipo de producto. Al final de cuentas, esto va a servir para predecir, como anteriormente se había dicho, predecir y la toma de decisiones, que es la parte importante en la que vamos a la hora de estar trabajando. Precisamente, como menciona el compañero, esto nos permite como ingenieros en gestión empresarial a tomar decisiones mayormente informadas. Y no solamente por un juicio ético o moral, sino por realmente datos estadísticos, datos duros, que nos permiten a nosotros tener un análisis muchísimo más crítico del panorama en el que nos podamos desenvolver en las empresas. Y finalmente solamente se muestran las referencias, las fuentes de consulta. Estas primeras son de todo lo citado en lo anterior y las siguientes son de pues las bases de datos, las páginas de las cuales se sacaron los datos de presupuestos, recaudación de las películas para el análisis del modelo de regresión.